Señor Diego Díaz, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Un placer que estés acá, Igualmente, Giros, un igualmente. lujo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, creo que como todos llegando a fin de año, que en definitiva no deja de ser que después del domingo es lunes y después del 31 es primero, pero bueno, hay una carga siempre para mucha gente por cosas que pudieron pasar o no durante el año y estas cosas del balance. El clásico balance del año, que sí, claro. Es parte también como de un mandato. Creo que Exacto. también es algo que viene de hace muchos años y que probablemente sean otra de las tantas cosas que en algún momento vayan Sí, a el quedar. tema, exacto, yo concuerdo con vos y el tema de las fiestas, ¿no? Es un tema que... Sí, que aumenta el vértigo, hay que llegar más rápido, hay que irse más pronto, hay que cumplir con un montón de cosas, como si a partir del 31 hubiera un abismo, ¿viste? Hubiera un precipicio. Y no sé, o sea, después se sigue haciendo calor como hizo el 22 de diciembre, claro. Y bueno, y después las cuentas van a ser las mismas y los aumentos los mismos y bueno, y después todos los avatares que presentan los giros justamente. Sí, ¿no? Los giros de la vida que son tremendos. Claro. Bueno, estamos acá. Y vos, no, pues te veo bien físicamente, entrenás, ¿cómo es un día de Diego Díaz? Entreno todos los días, un rato, nada así demasiado de paliza, pero sí la paliza es que yo voy de lunes a sábado. Eso claro. No me permito no tener un rato donde o vaya a hacer algún ejercicio aeróbico o vaya a hacer algo de complemento, donde sepa que hice algo por mí y eso me dispara después para el resto del día. Es más, a mí siempre me gusta hacerlo, te contaba fuera de cámara que mis horarios han cambiado. Total, eso me lo vas a decir bien, pero sí. Yo estaba acostumbrado en la vida deportiva real a que, bueno, 8:30, 9:30 te levantás y ahí entrenás. Bueno, ahora mis 8:30 son 12:30. Claro, pues es el programa de 11 a 1. Porque me acuesto muy tarde y entonces me levanto un poco más tarde y bueno, todo se va corriendo. Pero siempre trato que de las primeras cosas del día que haga sea entrenar. Perfecto, sí, sí. Y ahora de hecho vengo a entrenar. Vení a entrenar. Ahora vengo a entrenar. Porque es tu media mañana. Claro, tu claro. Noche, es más, no almorcé todavía. Todavía no almorcé. O sea, tenés unos líos sí, y ya estamos, sí, ya estamos para la cena. Voy a contramano. Algunos ya cenaron. Entro a algún lugar y yo pido un almuerzo y hay gente que está con el café con leche y alguna tostada para merendar, ¿viste? Y el tema, ¿te quedó la cultura de cuando eras futbolista, cuando eras deportista? Bueno, ¿te queda la cultura esa general? Por lo menos hablo del futbolista. El futbolista a la tarde entrena como parte de un doble turno, o como dirían algunos con algún técnico medio boba, ¿viste? Sí. Que te hace entrenar a la tarde. Pero si no, el entrenamiento, el lógico de casi toda la semana es a las 9:30 para 10, 9 para 9:30, que ya tenés que estar desayunado. Bueno, ahora también hay muchos clubes que han cambiado y tienen esa cosa de darte el desayuno y después hacen algún trabajo de gimnasio y después van al campo. Bueno, hay cosas que de mi época no tienen nada que ver. No, me lo vas a contar acá en Giros porque tu época de deportista, ¿no? De futbolista pasaste por Riestra, San Lorenzo, Platense. ¿Lo mejor fue Platense? Sí, lo mejor fue Platense, aunque Banfield fue solo un año, pero ascendimos. Entonces tuvo también... lo que pasa es que para Platense en ese momento salvarse el descenso eran campeonatos, quedarse en primera. Así que se disfrutaba mucho, pero bueno, el campeonato del 92-93 con Carlos Babinto de técnico fue una alegría grande, un campeonato que llegamos al final del campeonato Colón y Banfield los dos juntos, entonces hubo que jugar un partido decisivo. Y bueno, al final Puente Dura fue el Dibu Martínez. Exactamente. Y se atajó todos los penales y ascendimos. Y lo que también yo siempre tengo que recordar, porque cuando uno dice Riestra, hoy Riestra, los chicos dicen Riestra, Riestra primera, no. Riestra estaba en la D. Allá abajo, un poco más abajo. Claro. O sea, en la D y sin miras nunca de ningún tipo de ascenso. Bueno. Al contrario, por ahí tratando de evitar una desafiliación. Entonces era otro Riestra. Panorama. No, nada que ver. Bueno, aparte la D de hace 30 años. Bueno. Diferente. Bueno, ya me vas a contar todo ese paso, también tu actuación, modelos, yo qué sé, y cómo llegaste a Periodismo tuvo muchos giros. Vamos a ver, sí, viste muchos giros. Hubo muchos acá giros. En giros me vas a contar toda la historia. Vamos a estar en giros. Adelante. Siéntese, señor, yo bueno, giro. Muchas gracias. Y acá estamos. El primer giro fue tuyo. El primer giro fue mío, ¿viste? Hay que girar mucho. Sí, en claro. la vida. Y bueno, ¿no es aburrido? Y sí, es la que hay.
Después uno muchas veces quiere, sobre todo la gente de nuestra edad, me parece que tiene mucha costumbre a querer estabilizarse en distintos ámbitos, ya sea de relaciones o de trabajos. Nos gusta saber que hay un trabajo que quizá puede durar todo un año y quizá varios años. Claro. Que creo que es algo que contrasta un poco con estas generaciones nuevas, que es todo mucho más volátil, más frágil, y bueno, me voy de acá para allá, y ahora, y no, ¿y qué está haciendo? Nada, pero por ahí mañana sí, y hoy estoy con ella, pero mañana no. Es todo, me parece, mucho, muy distinto a la búsqueda nuestra, que es pegar un giro, pero después meterte en la línea recta, buscándolo, claro, buscándolo. Claro. ¿Y cómo fue tu infancia, Dieguito? ¿Cómo? Mi infancia, una familia de clase media con 2 hermanos más chicos. La particularidad, papá y mamá, papá profesor de matemática, física, química, director de colegio primario, secundario, y mamá, su alumna del secundario, 24 años de diferencia. Lo cual podemos decir que para la época fue como un innovador. Total. En aquella época que mi papá vaya a la casa de mi mamá y lo reciba mi abuelo con la misma edad, viste, que la que tenía mi viejo, era algo, y como diciendo, ¿y usted qué viene a hacer? Claro. Pero bueno, después como lo evidenció la realidad, estuvieron más de 50 años juntos. Mirá, impresionante. Pero bueno, eran 46, 22 en el momento de casarse. Mirá. Y ahí enseguida me tuvo a mí. Mi papá había tenido otra relación y la mujer había fallecido, y ahí había tenido una hija. La hija casi tenía la edad de mi mamá. Claro. O sea, había un roce de edades bastante innovador. Pero bueno, los tres... Conflicto de intereses de edades. Sí, entre mujer y hija. Algunas cosas después llegaban a conflictos. Pero bueno, del barrio Caballito, fuimos al colegio primario los tres. Pablo 2 años menos que yo, 2 años y unos meses. Ezequiel 5 años menos que yo. Fuimos los tres, y sobre todo yo por ahí por ser el primero, con una implícita carga de hijos de docentes. Mi mamá también maestra que no ejerció, entonces en casa traías un 7 y ¿qué pasó? ¿En qué te equivocaste? Estrictos eran. También uno, creo que, no los puedo criticar tanto de estrictos, sino también que uno los acostumbró a que éramos estudiantes y éramos chicos aplicados. Tampoco había tantas alternativas como esta época que así como que te tergiversa un poco todo, ¿no? Pero bueno, yo fui en todos los estamentos del primario y el secundario, siempre, si no el primer promedio, el segundo. Ah, tremendo. O sea, siempre, o sea... ¿Un nivel de exigencia 9, tenías? 10, 9, 10, 9, 8, 50, 9, 50, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Así eran los boletines. Mirá, tremendo. ¿Y tu viejo ahí? Mi vieja, así, babeada. A mi viejo siempre le gustó, apenas empecé a crecer, que yo tuviera la ambición y el deseo de querer jugar al fútbol. Claro, ¿cómo arranca esa historia? Porque pero después la historia que me contaste, aparte de tus viejos, la diferencia de edad, tu viejo cómo se rehizo en la vida, ¿no? Sí, claro. Conocer a tu mamá y arrancar como de grande, ¿no? Fue tremendo también, fue lindo. ¿Tu viejo? No, mi viejo un rey. Mi vieja también. Lo que pasa es que a mi vieja la tenía siempre en guardia conmigo. Sobre todo, repito, cuando empezó esa idea pequeña, mediana, grande, de querer ser jugador de fútbol, y que por otro lado no iba de la mano, bueno, entré a jugar en octava, en séptima, en sexta. Yo no hice inferiores. Me fui a probar 3, 4 veces a San Lorenzo y me rebotaron las 4. Yo vivía dentro del club. Había sacado pasto de Avenida La Plata, para que te des una idea de mi locura y mi fanatismo por San Lorenzo de toda la vida. Íbamos a Avenida La Plata, cuando bueno, nos quitaron el gasómetro, y después vivía dentro de la ciudad deportiva. Se dio que en un momento, cuando yo ya tenía 18 años, que Riestra, que no tenía cancha en ese momento, empezó a entrenar en la ciudad deportiva de San Lorenzo, y como a mí me habían rebotado 2, 3 veces en San Lorenzo,
un tipo de ahí del club, de que nos veía a mí, a mis amigos, siempre jugando al fútbol, a la pelota ahí. O sea, por hiciste inferiores, pero jugabas al fútbol todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, pero se me terminaba el tiempo, porque ya 18 años y no había jugado ni en una séptima, ni en una quinta, ni en nada. Y bueno, y nos llevó a 3 o 4, vayan a Riestra. Y bueno, y nos llevaron a Riestra, que entrenaba en una de las canchas ahí en la Ciudad Deportiva. Nos agarraron así casi, por lo menos a mí me agarraron casi inmediatamente. Me cambiaron el puesto, yo jugaba de 5, que era algo que nunca tendría que haber cambiado. Pero porque es un 5 metedor, ¿no? Un 5 de equilibrio, ¿viste? Un 5 de primer pase. ¿Con quién te identificabas en ese momento y hoy? Bueno, a ver, yo siempre fui de la línea de los Astrada, de los Brania, de los Pichi Mercier, de los Cassini, no de la línea de los Ortigosa, Verón, y de los que jugaban adelante del 5 de marca. El 5 siempre bien paradito, ¿viste? Se mete entre los centrales, releva a los laterales cuando pasan al ataque, tapa un agujero y criterio para manejar la pelota, buen juego aéreo para un saque de arco, enseguida altura, cortar lo que puede ser la jugada. Pero con 18 años y en la tercera práctica que había ido a Riestra, jugaba la primera contra lo que era la reserva y yo estaba ahí, había entrado directamente a tercera porque no tenía Riestra en ese momento, no es lo que era ahora, no tenía inferiores Riestra. O sea, Riestra tenía tercera, primera, preliminar y primera. Y en un partido de práctica contra la primera, Riestra, la tercera Riestra, todos chicos que trabajaban, que no venían a entrenar prácticamente nunca, que se juntaban el sábado, para jugar, claro. que no eran chicos por ahí que estaban ni fichados, con documento trucho, cualquier cosa. Se juega la práctica esa y faltaba uno, faltaba el 9. Y entonces el técnico, como yo, el de la tercera, como yo hacía 2, 3 prácticas que estaba ahí, me dijo, hágame el favor, ¿puede jugar un rato de 9? Yo igual voy a respetarle el puesto suyo de volante, pero tenemos que empezar la práctica y no tenemos que imponer. Bueno, digo, bueno, juega un rato de 9. Con la idea de lo que yo puedo llegar a interpretar que tiene que hacer un 9. Y bueno, y iba, no sé, 20, media hora de juego, y el técnico de la primera corría al lado mío y me decía, ¿y usted de dónde salió? Y le digo, yo estoy hace una semana en el club, de la semana pasada, no estoy fichado ni nada, juego con un documento de algún célebre que haya estado acá, el partido de tercera que jugué la semana pasada. Y me dice, bueno, usted va a venir a entrenar con la primera. Y yo ahí mientras seguía el partido digo, pero ¿y cómo le digo yo a este tipo que no es que soy 9 retrasado, extremo, claro, no, soy 5 de marca? Nada que ver. Él evaluó esta media hora mía como algo bueno y me quiere sumar a la primera de lo que vio, no de un 5 de marca. Y bueno, y entonces no dije nada y a los 18 años quedé como número 9. Y bueno, pero lindo ser 9, ¿no? No, el 9 conoce los picos más altos de la montaña más alta del mundo. Claro. Que es el gol. El gol, Marcelo, en la categoría que sea, si sos futbolero, es intransferible. Yo voy a intentar, y vos me vas a pedir que yo te cuente qué es lo que pasa, y nunca voy a poder lograr, por más que me empeñe, en hacerte entender qué es lo que pasa por adentro de un tipo cuando ve que la pelota cruza la línea y además es un gol que vale, ¿no? O sea, 1-0, 2-1, un gol sobre la hora, que define resultados, pelea de un campeonato, un descenso, ganar un partido clásico. No puedo explicártelo. No puedo, por lo menos lo que me ha pasado a mí. Y bueno, eso, haberte callado en ese momento hizo, ¿no? Sí, claro. Empecé a hacer goles que no era algo que figuraba en mi radar nunca, sino que al contrario, yo estaba más no en la fabricación, pero en el primer inicio de la jugada. Y bueno, en Riestra los 2 primeros años no, pero el tercero hice casi 30 goles en el campeonato, ya con 21 años. 21 años era borde. Sí, estabas ahí al borde. límite. O te vas a algún lado o tenés que volver a estudiar. Que era la batalla con mi vieja, que no quería que yo dejara nada porque ¿cómo no vas a ser un profesional? Y ahí hablando de conflicto, mi viejo estaba en el medio. Claro. Porque mi viejo no quería que yo dejara, porque además eso le representaba un problema con mi vieja de puteadas enormes. Pero por otro lado, a él le gustaba que yo jugara al fútbol. Mi vieja no quería saber nada con que el pibe patee una pelota, porque no se mostraba muy bueno para eso.
o por lo menos el club donde jugaba no representaba la excelencia, y había perdido la excelencia del alumno, que quería que fuera un gran profesional de alguna carrera. Y bueno, y ahí apareció otra vez en mi vida San Lorenzo. Un amigo habló con el Bambino en el año 89 y le dijo, mira, este pibe hizo casi 30 goles en el campeonato que acaba de terminar es de los nuestros, o sea, viene a la tribuna con nosotros, es de toda la vida del club, es fanático, ¿por qué no lo probás? Y bueno, aceptó el Bambino, me probaron un mes, 4 miércoles, creo que en 4 prácticas hice 6 goles, ¿viste? Mirá, uno por práctica y en alguna 2. Y bueno, cuando terminó ese mes, el Bambino me dijo, bueno, yo ya aprobé su contratación. Y ya estabas adentro de San Lorenzo. Miele tuvo que ir a Riestra. Mirá, Fernando Miele. Claro, Fernando. Arreglaron toda el pase, gente que yo conocía de vivir en el club, de claro, repente se enteraban que yo jugaba en Riestra, al fondo del mar. O sea, tanto insististe y de repente entraste, por decir... Por la ventana. Por la ventana. Totalmente. Sí, Total, sí. porque aparte, yo que había ido a probarme a varias de las inferiores, a lo que me correspondía en novena, séptima, sexta, yo veía a todos los que estaban en la novena, séptima, sexta, cuarta, y prácticamente ninguno de ellos llegó. Y yo, que no había hecho ninguno de esos pasos, hice así, track, y firmé el primer contrato. Impresionante. La llegada a San Lorenzo, me imagino, para vos, hincha, fue... La llegada para San Lorenzo fue de lo más traumático que me pasó en la vida. Al revés. No lo pude manejar. Para mí, verme adentro, o sea, yo pasar de jugar en una cancha, literalmente, la cancha de Barraca de nuestro querido Chiquitapia, que no se llamaba Chiquitapia, la cancha, pero Riestra jugaba ahí, de jugar en una cancha donde había 3 matas de pasto, 4 hamacas y 5 toboganes, porque era una plaza, en ese momento la cancha de Barracas, a entrar a jugar un San Lorenzo que obviamente todavía no tenía cancha, pero con 30, 40 mil personas, y para mí fue... no 30, 40 mil personas, 30, 40 mil míos. Claro, porque vos eras o sea, parte de la hinchada. Yo hasta el domingo anterior había estado ahí, porque yo iba a la tribuna y al medio de la tribuna. Sí, aparte jugando en lo Riestra ibas a ver San Lorenzo. Claro, jugaba a Riestra los sábados y yo iba a ver a San Lorenzo. Y era conocido de los que eran Madera, Cacho Papás, o sea, los capos de la hinchada de la década del 80. Los pibes grandes me conocen a mí de que yo era un pibito de 13, 14 años. Es más, el primer partido juega San Lorenzo, Gimnasia San Lorenzo en La Plata, no me acuerdo si fue 13, 14 de agosto, cuando empezaban en la apertura clausura uno de estos dos, en La Plata, y me acuerdo que después me contaban que cuando iba, no sé, 5 o 10 minutos del segundo tiempo, yo estaba en el banco, iban a empezar a pedirme y entre ellos mismos se decían, no, pará, no empecemos a presionar con el pibe, que si no, viste, que van a pensar que nosotros queremos influir para que juegue. Y después fue un desastre porque en ese momento yo le pertenecía a ellos. Y no terminaba de concentrar. No. A mí la alegría de mi vida me la daban ellos adentro de la cancha. Claro, de repente pasaste a ser vos, claro. Yo me la voy a dar a mí. Claro, era raro. No. Yo hubiera necesitado claramente lo que después en el fútbol... El psicólogo deportivo. Totalmente. Claro. Totalmente. Ahora hay. Sobre todo en Europa. Hace acá en años Argentina, ya. sí. Acá poquito y siempre Por hay un eso. preconcepto pelotudo, con Exacto. Obvio. tonto, con ese prejuicio, no le quiero contar porque si le cuento o le cuento hasta acá. Qué increíble, ¿no? A esta altura, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a meter en la actualidad porque, bueno, hiciste esta carrera futbolista y te retiraste un poco, eras joven cuando te retiraste. 27. ¿En Platense fue? No. ¿En Platense? En Platense, bueno, pues yo tuve 2 ciclos en Platense, entonces hice Platense, Banfield, volví a Platense y a los 27 y medio, lamentablemente decidí dejar de jugar al fútbol porque ya había entrado a trabajar en televisión y lo que parecía algo... ¿Y qué hacías ahí en televisión? Estaba el programa Tinelli. Claro, estás en el programa Tinelli. El programa Tinelli a mí me hace pegar uno de los grandes giros de mi vida. Sin imaginármelo, sin proponérmelo. Para mí era un ingreso económico y nada más lo que yo intenté sumar a mi vida. Porque yo quería seguir jugando al fútbol. El fútbol era lo que yo quería hacer, por más que no era brillante como jugador, pero jugaba en primera. Y hacía goles importantes. Había podido encontrar el jugador de primera, que por ahí no iba a jugar nunca en River o en Boca, pero en los platenses de la vida, que hay
en lo que eran los 20 equipos había 7, 8 platenses de la vida. Obvio. No todo es River, Boca o Independiente de los 80. No todo llega a River y Boca, exacto. Pero hay jugadores que pueden jugar en otros equipos también en primera y yo estaba dentro de ese grupo y bueno, y apareció Tinelli en el año 92, me ofrece, porque fue una agencia de modelos, a buscar un modelo y yo tenía unas fotos en esa agencia. Fue a buscar vos solo te fuiste metiendo en todo el lío, ¿no? Yo tampoco me fui a meter. Un día fui a ver un recital, una chica me dijo si yo quería hacer algunas publicidades porque veía que podía tener algún tipo de futuro, que le lleve unas fotos. Le llevé una foto porque también me imaginé porque que era unos mangos. En ese momento, aparte el 9, rubio, fachero, sí. vendía, agarpaba mucho. O sea, sí, ya empezaba. Claro. Imagínate esta época lo que hubiera sido. Y sí. Así, metes un like y listo, tremendo, ya estás, ¿no?, en casa duchado recibiendo. Ya me vas a hablar de tu vida privada un poco, porque estuvimos charlando de vos con amigos y la verdad que un placer tenerte, porque me vas a contar de todo. Nos vamos a meter en el fútbol actual. Después vos te tenés que fijar qué es lo que vas a poder poner y qué no. No, acá va todo, acá va sin cortes. Así que, ¿te parece que seguimos girando? Sí, dale. Bueno, vamos y venimos acá a giro con el señor Diego Díaz. Prendete, vamos. Detrás de cada candado Bullitt hay una historia de pasión y cuidado. Como la de Juan, que confía en Candados Bullitt para proteger sus herramientas más preciadas. Bullitt. Seguro no, segurísimo. Una marca de Superbond. Con más de 60 años de trayectoria, GNB Group presenta Madero Harbor, un distrito único en Puerto Madero donde el lujo y el diseño conviven en perfecta armonía. Oficinas, residencias, gastronomía y servicios de alta gama en un mismo espacio que continuará creciendo con un hotel y un paseo comercial. Madero Harbor, vivir, trabajar y disfrutar en el nuevo ícono de Buenos Aires. Seguimos acá en Giros en Línea Recta, una charla sin vueltas, señor Diego Díaz. Sin vueltas, sin retorno. Sí. ¿Viste cómo sale en la Ruta 2, que podés retornar? No, esta es sin retorno. En la última entrevista del 2025, que voy a hacer contigo. Bueno, viste, tenemos acá el estudio. No, esto continúa. No es que acá te despedís. No, esto continúa. Me alegro. Giros, vamos a ir por la tercera temporada, por la cuarta ya, Me alegro. Sé. Impresionante. Bueno, ¿cómo fue eso bueno que te entraste en la televisión con lo que tiene y el periodismo deportivo? Porque es todo un... Y el actor, no te olvides, y el estuvo actor, en el medio, y el porque modelo, para mí fue muy importante también, porque yo entro al programa de Tinelli también para mí por una circunstancia pura y exclusivamente económica. Nadie tenía que pensar, no, vos querías ser famoso por la tele. Yo quería seguir jugando al fútbol por más que tuviera los minutos en Platense, los minutos en Banfield o algunos partidos que podía jugar. Yo seguía esa lucha. Pero bueno, un ingreso más, un laburo más. Apareció esto que para mí, en un fútbol que en ese momento no tenía, salvo algunas excepciones, la devolución económica mega multimillonaria, yo a los 24 años ganaba $600, 1 a 1. Vivía con mi papá y mi mamá. Claro. Y jugaba en Platense. Y salía en el gráfico y salía, no sé, en algún diario, pero vivía en la casa de mi papá y mi mamá. Sí, no te alcanzaba. No, cuando apareció la oportunidad, repito, que nunca busqué, de ir al programa de Tinelli, que me pagaban el doble por ir 2 o 3 veces los días que yo eligiera, porque ellos sabían que él sabía que yo jugaba al fútbol, y yo le dije, yo no voy a dejar de ninguna manera de jugar al fútbol. Esto para mí es algo que sumo si es que lo puedo acomodar. Si no lo puedo acomodar, no. Yo vos venís 2 o 3 veces cuando vos puedas. Le dije, bueno, lunes, martes y miércoles, que son los días que están lejos de la fecha de sábado o domingo. Claro. Y bueno, acomodamos eso, empecé y bueno, y después se dio este giro violento que nunca jamás imaginé, a partir de la bolilla que me dio él y de lo que él percibió que pasaba un poco con el
con el público femenino del programa y el galancito que jugaba la pelota y trabajaba en la tele, en el programa de éxito de las 12 de la noche. Era un combo. Era un combo tremendo. A ver, obviamente, ¿cómo lo manejaste? Obviamente que no era Batistuta o Canigia yo, porque futbolísticamente en la cancha, por más que era rubio y tenía algunos reflejos, no tenía ningún tipo de comparación. No te había llevado a Italia. No, claro. pero yo lo equilibraba con el tema de la tele. Perfecto. El tema de la tele, porque el tema de la tele era en un programa de 20, 30 puntos de rating. Los primeros años, bueno, va muchísimos años Marcelo. Entonces, era de repente ir a un shopping y que... ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Viste? O sea, yo sigo siendo el mismo pibe, pero ya no era lo mismo porque había algunas cosas que, no sé, te invitaban a un gimnasio, te invitaban a un restaurante, te invitaban a un viaje, te regalaban cosas, no pagabas en ningún lado absolutamente nada. Todas cosas como muy lindas, pero que te pegan una piña si no estás un poco en eje. Sí, sí, la fama así, y joven, así tan repentina. Y bueno, eso dentro del ambiente del fútbol no cayó bien. Porque enseguida se me empezó a asociar a la joda, a la noche, a los vicios que puede tener la noche cuando yo no tomo alcohol, nunca fumo un porro en mi vida, ni que hablar otras pastas, sí. Nada, nunca, jamás. Pero bueno, la asociación inmediata de la noche era... Es verdad lo que decís, es verdad. No se cuida, no descansa bien, vive dando vueltas. Entonces, si en un partido yo por ahí llegaba tarde a una pelota, ¿y qué te dije? ¿Qué te dije? Si iba a una pelota dividida con alguien y me ganaba alguien, ¿y qué te dije? ¿Pero los hinchas o el periodismo deportivo? No, las dos. La verdad yo tengo que ser muy agradecido con lo que fue la gente de Platense y la gente de Banfield conmigo, que siempre han visto lo que he sido adentro de una cancha. Un tipo muy, muy generoso, de mucho esfuerzo, de mucha solidaridad, de algunos goles que la gente de Platense no se va a olvidar. Sí. Y en Banfield hice uno que para el ascenso de Banfield fue inolvidable porque fue en un Banfield Racing de Córdoba, en Córdoba. Nosotros estábamos peleando mano a mano con Colón y faltaban 4 fechas, una cosa así, y estábamos con 9 jugadores y perdíamos 1-0. Y estábamos más cerca de perder 4-0 que de empatar el partido. Y no me olvido más, el árbitro Juan Carlos de Maro dio 10 minutos de descuento por todos los incidentes que se habían dado en las expulsiones nuestras. Sí. Nosotros nos pasábamos la mitad de la cancha. Y en el último minuto yo hice un gol y empatamos 1-1 y sostuvimos la ventaja con Colón. Porque si no nos pasaba Colón y 3-4 fechas más era campeón. Nosotros sostuvimos la paridad y llegamos a la última fecha iguales y después ganamos el campeonato. Entonces la gente de Banfield ese gol no se le olvida más, ¿te acordás? El gol que hiciste el 10º minuto de cuento en Córdoba. Bueno, esas cosas para mí fueron inolvidables, pero había todo un tufillo que a mí, por ejemplo, un entrenador, Ricardo Reza, cuando llegó en el segundo ciclo que yo tuve en Platense, nos llevó una semana, porque él había estado mucho tiempo en España. Entonces vine acá, lo contrata Platense, y nos llevó una semana a Ezeiza, a estar en una semana encerrado para conocer bien al plantel en una semana de entrenamiento. Bueno, yo tuve esa semana. Yo obviamente esa semana le dije a Tinelli, no puedo ir esta semana. Y no fui ningún día, no es que me iba a las 11 de la noche. Claro, que te ibas de Estaba la semana toda concentrada. Y tuve esa semana donde yo me daba cuenta que futbolísticamente había estado filosísimo. Y cuando terminó la semana veo que da la lista, jugábamos juntos contra San Lorenzo, y da la lista y yo no estaba ni entre los 16. Y lo fui a encarar y le digo, Ricardo, mire, la verdad, a ver, yo no es que soy un tipo experimentado, pero ya tengo 25, 26 años, y uno se da cuenta cuando está bien y cuando no, claro, y en relación a sus compañeros. ¿Por qué me quedo afuera? Y me dice, la verdad, digo, sí, la verdad me sorprendió, no lo imaginaba, pero... Y usted me va a entender, ¿no? El tema de la tele. Pero el tema de la tele, pero usted lo que vio durante toda la semana, yo en ningún momento le metí la tele o que me los tengo prejuicios, que ir. ¿no? De la tele El prejuicio. en ese momento, sí, sí. Y él me decía, ¿y si hoy usted no pasa, porque con las redes, viste, no, claro, cualquier cosa. Si usted se pierde un gol el domingo, y le digo, si yo me pierdo un gol voy a hacer un audaz, si no llegamos al arco con este equipo. O sea, la gente me va a aplaudir si me pierdo un gol. ¿Y eso qué pensás? ¿Que fue Reza o que fue la dirigencia? No, eso fue... Que no quiso arriesgar. Y es una... ¿no? Eso fue un prejuicio generalizado. Yo tenía, por ejemplo, al negro Marcheta, que lo tuve un tiempo largo, y el negro me hizo vivir las mejores y las peores horas de mi vida. Porque por un lado, yo tuve muy buenos momentos en cuanto a goles importantes,
pero él lo que yo hacía a la noche no lo podía digerir. Y agarraba a mí, me decía, que normalmente los técnicos te tienen que decir cosas como para levantarte el ánimo, no, me decía, usted como jugador no existe y por la tele firma más autógrafo que Maradona. ¿Y te arrepentís de toda esta historieta, ¿no? De todo esto que pasó, un poco de haber dejado la el verdad, fútbol? Marcelo, si lo tuviera que hacer de nuevo, no sé si me metería en lo que me metí, pero lo hice totalmente consciente de que era una historia más de contexto familiar que de instinto de fama o de todo lo que trae la popularidad. Era decir, bueno, yo ingreso el doble a mi dinero de lo que gano en Platense. Bueno, no le tengo que pedir a mi papá o a mi mamá, docente los dos, plata para comprarme una campera. No, increíble, ¿no? Porque hoy los jugadores, ¿no? Con las redes sociales, la venta, que andan en carterita, esto, lo otro. ¿Viste? No le tengo que decir a mi papá para comprar una campera, no para comprar un barco. Claro, vos no sabías que entrar a eso significaba esa explosión de fama. Una locura que trajo un montón de cosas que para la gente decía, sí, pero te sacaste punta, ¿no? Bueno, sí, algunas cosas, la verdad, fueron increíbles. Nunca imaginé que iba a conocer muchas cosas que conocí. Obviamente, como jugador de Platense no las iba a conocer. Claro. Por más que fuera espontáneo. O sea, sacás el balance, como hablábamos al principio del año. Bueno, sí, está bien. Por ahí no lo volverías a hacer. Pero claro, porque yo quería seguir jugando al fútbol, pero bueno, la verdad, todas las otras cosas que me tocaron, por la manera que yo también me tomé el otro laburo que ingresaba a mi vida, me dieron la oportunidad de conocer a Maradona mano a mano, ¿entendés? Y para mí conocer a Diego era tocar la barba de Dios. Y sí, total. Jesús, ¿viste? Era que Diego te diga, ¿qué hace Dieguito? No. Qué bueno, escúchame. ¿Y cómo fue? O sea, modelo, actor, la actuación, ¿cuál fue? Bueno, para que la gente yo estoy 3 años con Marcelo, 92 al 94, o sea, hasta el comienzo del 95. En el 95 estoy en un programa de Chimento con Graciela Alfano, el Periscopio, con Carlitos Monti, Leo Montero. Claro, Carlitos está acá en la TV Pública. Claro, sí. Un tipazo. Y bueno, y yo ya me veía venir porque ya me lo decían, en cualquier momento te van a llamar para hacer una novela. Porque das toda la pinta de galán, tenés toda la pinta de galán, así que en cualquier momento te van a llamar. Y como eso empezó como, no digo a taladrarme, pero empezó a entrar, digo, me voy a poner a estudiar actuación, a ver qué me pasa. Porque si me ofrecen algo por el hecho pura y exclusivamente de soplar y hacer botella y hacer una cara bonita, claro, ¿no? La verdad no sé si me voy a mandar a hacerlo, porque por ahí no me gusta hacerlo o no me siento cómodo. Y estuve 2 años estudiando actuación. Ya cuando el último año en el fútbol ya había empezado a estudiar, porque estando con Marcelo ya me venían diciendo, te van a llamar para alguna novela. Entonces ahí me puse a estudiar actuación. Que me acuerdo que había momentos que estábamos en la concentración con el Cabezón Espina y el Turco Marchi, hoy el uno de Agremiados, sí. Y ellos me tiraban la letra de escenas que yo tenía que después en la semana en mi curso de teatro hacer con una compañera, y ellos me hacían de compañero, ¿viste? Era muy gracioso el Cabezón Espina con esa voz que tiene, que parece, ¿viste? Que se comió una caja de clavos, ¿viste? Y el Turco que es más duro que una piedra. Pero bueno, ahí ya había empezado a estudiar. Estoy en el programa del Alfano y cuando termina ese año el programa, aparece justo la primera oportunidad para hacer un casting para una novela que ya había empezado hace un par de meses, pero que estaba buscando un personaje de 20 capítulos que tenía que ser un motociclista profesional, que no sé qué, y que iba a ser el novio de Natalia Oreiro en 90, 60, 90 modelos, Canal 9. Mirá, tremendo. Y entonces, entonces voy y hago el casting, me llaman para hacer el casting, o sea, era como una prueba. Y yo me sentía capacitado y agarré, fui, hice el casting y me eligieron. Y lo que era un personaje de noviecito de Natalia de 20 capítulos, entré en el capítulo 60 y me quedé hasta el capítulo 390 que terminó la novela. Una gran actriz, aparte, no, por eso tu carrera igual fue creciendo, porque una actriz, bueno, es uruguaya, pero nosotros la tratamos. No, Nati, bueno, Nati, aparte es una actriz impresionante. O sea, Nati, 20 years, Nati, 20 años. Un petardo, así activa, loca, divina, hermosa. ¿Y fue solo una relación de actor y bueno, actriz? Hicimos teatro juntos. Me ofrecen, a partir del personaje que estábamos haciendo en la novela,
que estuvimos esos 20 capítulos juntos, nos ofrecieron hacer una obra que además es un clásico del teatro argentino, que es Las mariposas son libres. Una obra que había hecho Susana con Alterio, que había hecho Rodolfo Bebán, Georgina Barbarosa, y bueno, y nos la ofrecen hacer a nosotros en gira por todo el país. Que es una historia de un tipo que es ciego y tiene una loquita que todo el tiempo viene al departamento y lo jode y lo quiere sacar a pasear y lo quiere hacer como vivir una vida que él no puede vivir por su discapacidad. Claro, falta de visión. En un momento lo desnuda todo, ¿viste? No. Y yo, del fútbol de hacía 2 horas, a hacer un ciego arriba de un escenario con Natalia Oreiro, ¿viste? Mis viejos no entendían cuántos giros iba a dar la vida de este pibe que había sido preceptor. Había sido preceptor de Hipólito Vieites en el año 86-87. Muy vertiginoso era todo. Claro. Tremendo. Totalmente. Era tener que ir a ver a un teatro. Yo siempre pregunto, a los actores no se los puedo preguntar, pero bueno, sos actor también. Sí, claro. ¿Y cómo es el tema, no, de las giras? El dar un beso a la pensé que me ibas a hablar de lo que es el contacto con la mujer en una desnudez, por ejemplo. Eso, ahí está. Vos sabés que hay tanta gente que te está mirando y vos sabés que tenés una responsabilidad acerca de el pie que le tenés que dar a tu compañera, el movimiento que tenés que hacer, la luz que te tiene que tomar, porque si yo ahora me paro y paso por este costado, es una cosa. Si yo me paso por este costado, te tapo la luz esta que tenés acá. Claro. Y si te tapo esta luz que tenés acá, o vamos de nuevo a hacer el programa de nuevo, o baja el director y me da un bife. Bueno, en el teatro también pasa lo mismo. Hay una cantidad de movimientos, de perfiles, de mirada al escenario, de acciones que hacen que vos tengas que estar pendiente de un montón de cosas, ¿no? Decir, mirá qué linda piel que tiene. Más allá que pasa o no pasa. No te pasó. Vos no me crees. No, está bien, te creo. Me estás creyendo lo que te estoy diciendo. Te lo recontra, tomo y te creo. Mirá, de verdad te digo, Hice una escena también muy fuerte en un unitario que se llamó, que lo pueden googlear si quieren, Dale. Locas de Amor. Locas de Amor, capítulo 8. Lo vamos a ver. Con una actriz muy importante, donde en un momento quedábamos en bola los dos en una ducha. Pero había tanta concentración a partir de lo que teníamos que representar, que era una escena donde ella venía y venía con una carga sexual de mucho tiempo sin tener relaciones. Entonces, le había gustado este tipo, que mi personaje era un guardavidas de una pileta, entonces se le metía en la ducha del vestuario y bueno, y el pibe veía como que qué lindo que venga. Ahora, cuando después la veía, el desenfreno que era, cómo lo mordía, cómo le tiraba del pelo, cómo le pegaba y todo, en un momento ya empezó a perder el atractivo o la excitación, las maneras. La frenaba, volvía a arrancar, otra vez a morderlo, otra vez, por la desesperación que tenía el personaje que era Leticia Brediche, que era una de las locas de amor. Pasó por giros también, Leticia. Bueno, y es más, yo me acuerdo es para verla la pero pará, yo me acuerdo que yo le dije a Leticia, porque había en la previa de una escena así, hay un clima. Hay que preparar todo, es una escena donde sí, fuerte. Lo más probable es que uno se juegue a no repetirla, porque claro, en el caso más de la mujer, se moja todo el pelo, la ropa, hay que traer otra ropa, secar el pelo, por ahí tardar 1 hora en que se haga de nuevo la escena. No es una escena donde estamos los dos charlando, que se cortó, tiene que salir bien y tiene que ser creíble lo que queremos contar. Y si no se ve lo que queremos contar, no es que es, ¿qué es? No, es una escena de sexo. No, es una escena de sexo donde él la va a rechazar a ella después de una cantidad de cosas que tienen que pasar para que quede lógico que él la rechace. ¿Por qué? ¿Porque él le quiere dar? Sí, claro que le quiere dar. ¿Ella le quiere dar? Sí. ¿Y entonces por qué no pasa? Porque ella hace una cantidad de cosas que él las acusa de determinada manera como para que al final no pase. Todo esto hace que en la cabeza de uno no está libre como para que el roce que se pueda producir, los besos y... No. Y ni que hablar que estamos haciendo esto y hay 14, 15 personas allá que están... Totalmente, para que la toma salga bien. Pero qué impresionante, ¿no? Y
La actuación, entonces ahí la dejaste O sea, de no lado. es ¿Cómo que, te metiste no es en que el tenía una periodismo deportivo? excitación. O sea, yo el otro día, por ejemplo, pasaba una cosa así, llegaba al vestuario de Platense y me decían, No, pero podías, ya habías dejado, ¿no? No, no, pero a ver, cuando empecé a trabajar con la Alfano, Claro. en el año 95, todavía jugaba al fútbol. Cuando hacía algunas escenas en la novelita que habían armado con Tineri y con Marina Bollman. Al otro día, cuando llegaba al vestuario, me agarraban a Nini, Caposucci, Spontoni, Darío Scotti, y me preguntaban, ¿le diste? O sea, la primera asociación es la que tiene cualquier tipo en una mesa de café con los amigos. ¿Entendés? Pero bueno, hay cosas que por más que mis compañeros no lo creían, a uno le entraban a pasar como te lo cuentan la mayoría de los actores, porque también hay ejemplos puntuales de algunos otros donde, bueno, se ha cruzado un límite y... No, bueno, por ahí, y aparte, en general es como que se arma la relación, viste, después, en toda la grabación. Claro. O sea, no es que la escena particular... No, la ¿entendés? escena, Es toda la escena después pasa a ser parte de... Claro, exactamente. ¿Y cómo fue que dejaste la actuación y te metiste al periodismo deportivo? Porque aparece un tipo que yo voy a estar siempre agradecido toda mi vida, que se llama Mariano Clos. Mirá, Marianito, le mandamos un abrazo. Yo voy a estar toda la vida agradecido a Mariano porque yo estaba haciendo teatro, iba a hacer teatro, era una época como si fuera esta, pero noviembre, ponele. Y me llama y me dice, él en ese momento tenía un buen momento en la red, que explotaba, que era el programa número uno, con el periodista número 1, que lo sigue siendo. Pero bueno, en ese momento estaba en la radio y me dice, me gustaría que vengas a trabajar conmigo en la radio en el programa el año que viene. Yo le digo, ¿y por qué yo? Porque yo te conozco y me gusta cómo hablas de fútbol y me gustaría sumarte al programa. Y yo enseguida, yo soy muy culposo, un detalle de mi vida. Sí. Hice no menos de 25 años de terapia con 8 analistas distintos. Los tipos están internados y yo estoy en la calle. Está bien. La culpa es tremenda. Sin cura. Sí. Bueno, pero culpa. Yo me ponía en el lugar de Mariano y pensaba, incorporar a un tipo que se fue del fútbol, con la mala fama que se fue del fútbol, digo, Mariano, vos tenés el programa número 1, pero por escándalo de la radio, que yo escucho todas las tardes. Sí, aparte como es el periodismo deportivo, eso es otro palo, ¿viste? Digo, vas a incorporar a un tipo que probablemente más de un boludo te va a decir, ¿cómo vas a traer a este que es un atorrante, que es un chanta, por favor? Me dice, escuchame una cosa, loco, a mí me gusta como hablas de fútbol. ¿Tenés ganas o no tenés ganas? Nada me gustaría más, Mariano. Bueno, entonces arrancás el año que viene conmigo. Y así fue que, es más, le tuve que pedir que me diera 2 meses para arrancar en marzo, porque yo ya tenía arreglado que iba a ser enero y febrero para el delirio de mis amigos, el champán las pone mimosas en gira por la costa. Hablando de giro. Giro, ¿viste? Iba a ser con Cintia Fernández, con la Negra Capristo, bueno, con un montón de chicas Pero arriba del el escenario. tema económico, porque no era lo mismo la actuación y eso, ya donde estabas metido, por ahí que arrancar con el periodismo deportivo y el lugar que te da. Bueno, Mariano. pero ese año yo empecé con la radio de 6 a 9 de la noche, hacía una novela que estaba en ese momento grabándose, Polka, con una productora colombiana, RCN, que grababa el resto de las horas del día, y a las 12 de la noche se da todo junto ese año 2008 y me contrata Teis Sport, Teis Sport me propone ingresar a Teis Sport a conducir un programa a las 12 de la noche con Walter Nelson. Es verdad, sí. Un programa que fue una bosta. Pero se veía, ¿no? Abran cancha. Era como una especie de engendro entre un programa deportivo y uno de juegos, porque estaba Promofil metido también, y entonces ellos les llevaban un programa con los hinchas. Bueno, pero la cosa es que yo ya hacía unos años que más allá de la actuación también había empezado a tener posibilidades de conducir. Y me acuerdo que tenía un representante en ese momento, Jorge Brunelli, que Jorge me decía, vos tenés que conducir, Diego. Vos tenés que conducir porque no hay muchos conductores, saliendo de los que eran en ese momento, los Tinelli, los Repetto, los Pergolini. Es verdad, es difícil. Me hablaba de ese momento, ¿no? No Sí. sobran. Y vos tenés buena cancha, buen porte, buena dicción. Labia, perfecto. Y vas a pegar. Y yo por ese momento no le daba bola, quería seguir actuando, había hecho la conducción de 2 o 3 cositas. Y bueno, y es más, fui con una carpetita un par de veces a Teis Sport, obviamente que
cuando vos llegás en el momento no indicado, Es afuera. listo, la carpeta a la mierda y Claro. chao. ¿Viste? Y yo, sí, Hay que cómo estar en el no. momento indicado y en el lugar indicado. Claro. Y bueno, y unos años después, a este año 2008, donde empezaba con Mariano, en la radio, me llama Teis Sport para conducir ese programa a las 12 de la noche. Lo hago bien, Sí. les gusta a ellos cómo lo conduzco y me dice, mirá, el programa este no sigue el año que, una vez que termine el año, no sigue el año que viene. Pero nosotros queremos que vos de alguna manera sigas con nosotros porque nos ha gustado. Y ahí, bueno, se da la entrada a Teis Sport. Bueno, Dieguito, en este remolino de tu vida de giros, ahora vamos y venimos y voy a contar el giro de tu vida y nos metemos un poco en la actualidad ¿Cómo no? del fútbol argentino Dale. y todo lo que estás haciendo. Dale. Así que vamos y venimos con Diego Díaz. Cuando se trata de potencia, lo que le pones a tu auto hace la diferencia. Para máxima potencia en tu motor, poné Infinia Turbo Clean. Bueno, seguimos acá en Giros con el señor Diego Díaz. Me contaste toda tu vida, la verdad que impresionante, pero me quiero meter en la actualidad, Sí, cómo no. ¿no? Y esto de, tuviste en Teis Sport muchos años, tu salida de Teis 17. Sport, ¿qué pasó? Algún día voy a saberlo. O por ahí no. La verdad que me ha dolido tener que irme de la manera que me fui. A ver, tuve como una especie de esperaviso de casi 3 años, desde el 2020, no sé, 21-22, que empezó un cierto destrato profesional sin darme la cara como para explicarme el porqué, que por ahí era más fácil decir, mira, ya no nos gustas tanto. Claro. Y ya ahora elegimos otros. Porque en algún momento te hemos dado, no digo que la conducción del canal a nivel artístico, pero sí, Sí, era la cara- una parte del timón. Yo estaba por lo menos dándole Exacto. durante 5 o 6 años. Y bueno, después le debo haber caído mal alguna cosa ¿O que yo dijiste dije, alguna... ¿A quién? ¿Eh? ¿A un dirigente? No sé, porque ya te digo, Marcelo, me va a quedar a mí en el terreno de las suposiciones. ¿No fue No. que te dijiste algo así? No sé. A ver, yo he Al Chiqui tenido, Tapia, no sé, sí, algo- yo he tenido algún enfrentamiento con Tapia. Tengo enfrentamientos desde hace varios años con Boca puntualmente por mis críticas hacia una gestión que, bueno, a mí me parece como que te la sirven en bandeja todos los días y a veces habría que pedirle que no te la sirvan tanto, que no te las regalen tanto, que guarden una para el año que viene, porque son como una máquina más para mí. Pero bueno, son opiniones. Yo siempre digo que uno de los grandes placeres que me ha dado la vida pública es poder comer un asado con Román en la casa de él, Sí. en el periodo preeleccionario, ¿no? Después no. Después ya no. Después ya no. Ya la Pero relación. está bien, pero separando las cosas, haber estado en la casa de un tipo al cual admiré y admiraré porque su legado es eterno futbolísticamente hablando, es algo que yo puedo separar. Después su gestión como dirigente me parece que con suerte llega a los 3 puntos en promedio de todos estos años. Y ya te digo, me resulta difícil coincidir prácticamente con una de las decisiones de todos estos años. Yo te digo que, yo te hablo de 6 años porque no me como la galleta de los primeros 4 que estaba Meal y decidía todo él. Sí. Que es Porque así. hablo del fútbol. Y estos 2 años que han sido pseudo dramáticos para Boca, en cuanto a decisiones, en cuanto a resultados. Ahora por ahí vuelve a la Copa, se verá el año que viene a ver qué puede pasar. Y si uno ve algo que le resulta bueno en cuanto a una decisión de jugadores o de técnicos, o, por ejemplo, lo que en este momento están haciendo con Úbeda, es una de esas tantas cosas. A Úbeda también lo deja en un lugar como diciendo, loco, querete un poco. Querete un poco porque yo sé que Boca no es que pase una sola vez en la vida. Lo más probable es que no pase nunca en tu vida. Claro, Como dirigir, River, por claro. ejemplo, como la selección, como jugar en Europa. Lo más probable es que no pase nunca, porque eso pasa para unos pocos elegidos. Ahora, entiendo el lugar.
dejá de faltarte el respeto a vos mismo mientras seguís en esta telaraña de ignorancia de no saber qué pasa con vos. Pero bueno, han pasado muchísimos técnicos por boca de que Riquelme sí, no sí, por eso. Y hay, maneja el fútbol. Por eso quiero dejar bien claro que nunca voy a perder la seducción y el imán que el tipo tiene por los recuerdos futbolísticos que me traen de probablemente el mejor jugador que yo vi jugar en canchas argentinas. Y que he disfrutado por más que haya jugado con una camiseta que... Pero lo criticaste ahí como dirigente y al Chiquitapia lo critico también. Y ahí en Teis Sport decís que no hubo... Viste, a veces pasa que... No te podían decir bajar la línea y decirte, mirá, bajar el cambio. Un poco tengo que ser sincero, me han dicho, pero bueno... Como lo mío para mí tenía que ver pura y exclusivamente con un análisis futbolístico. Yo no estoy hablando de si es buen padre, buen hermano, mal hermano. No es que estoy buscando atrás de un árbol cositas a ver si encuentro alguna mugre. No, yo hablo si estas contrataciones están bien o no, si el equipo juega bien o no, si consigue éxitos deportivos o qué se considera un éxito deportivo. Y desde ese lado, bueno, sí, he sido crítico. A veces no tiene que ser tampoco el dirigente, o sea, puede ser que algunos hacen causa común con fulano de tal sin que fulano de tal llame... Sí. Vos sabés a veces lo que quiere tu jefe. Sí, obvio, siempre. Y a veces tu jefe no tiene que ensuciarse en alguna situación en la cual vos, que estás en un escalón abajo de tu jefe, sos una especie como de sicario y resolvés vos. Un mensajero. Y al jefe le limpiás la calle, ¿viste? Le limpiás la mesa. Entonces, a veces ni siquiera tiene que ser puntualmente una persona tal. A mí, por ejemplo, en un momento me declararon persona no grata por un dicho en un programa de Teis Sport que era una pelotudez que yo creo que... ¿Qué dijiste? Yo creo que define al pelotudo que después hizo el comunicado. No sé quién habrá sido porque no lo vi firmado, pero sí sé que lo hicieron y que no me impedían ir a la cancha de Boca durante un tiempo. Porque en una mesa de los Teis por verano, sí. Yo estaba conduciendo y estaba Martín Souto, hincha de Boca, Tony Serpa, hincha de Boca, el Gato Garófalo, él dirá hincha de qué, más allá que todos nos damos cuenta. Y no me acuerdo si había algún otro más, y empezamos con esta cuestión no sé cómo salió el tema, de la relación de los hinchas con sus clásicos rivales o con los rivales, por ejemplo, Boca, San Lorenzo, Boca, Independiente, Racing, Independiente. Y entonces en un momento tomé la palabra y digo, bueno, a ver, mi mejor amigo es hincha Huracán, ahora yo a Huracán lo odio, y yo a Boca lo odio. Bueno, hicieron ese corte y yo salgo diciendo a Boca lo odio a Boca. El tema ahora de recortar... Y eso después se viraliza, explota por todos lados, y entonces como el comunicador de Teis Sport y ese mensaje de odio... se complicó entre el periodismo deportivo, porque no se escucha hablar mal, no es los debates, como vos decís, de hace 10 años atrás, bueno, cuando yo estaba también en Fox, no es lo mismo, no ha cambiado. No, y yo que ahora estoy trabajando... Se tiene que cuidar mucho... Yo que, mira, que estoy desde hace un año trabajando en Picado TV, hago el que ríe último todos los días de lunes a viernes a las 11 de la noche, pero que no dejo de mirar todo lo que pasa en todos lados, lo que pasa en ESPN, lo que pasa en Teis Sport, lo que pasa en algunos noticieros, lo que pasa en las redes, entendiendo que las redes es parte de y no la vida, ¿no? Eso también lo quiero dejar claro porque sé que tienen una influencia, pero tampoco hay que adjudicarle el peso de que va a derrocar un gobierno. Yo lo que digo que hoy, indudablemente, cuando veo lo que pasa en aire, hay cositas que vos decís, acá me parece que hubo un tirón de oreja, acá me parece que a este lo tienen medio frenado, acá me parece que este no puede moverse demasiado con comodidad, acá me parece que este es un bostero absolutamente encubierto, como el 50% de los medios. 70%. Sí, yo sabés por qué en mi análisis tiene el 50% es de Boca, hay un 25% que es Independiente y hay otro 25% que está River. Racing ahora ha generado, sobre todo con las redes y todo, también un buen nicho de periodistas. Ahora, River y San Lorenzo son la nada misma.
Por eso a mí a veces cuando escucho hablar de lo que supuestamente se cuida a River o de lo que supuestamente la doble, me causa tanta gracia porque los que hablan, la gran mayoría, son de Boca y de Independiente, que a River lo detestan. Sí, a mí no me lo vas a contar, ¿no? Lo detestan. Entonces Gallardo es el tipo que durante 8 años ha hecho pasar peor que un ministro de Economía que decretaba inflaciones del 1000% a una enorme generación de gente de este país. Ha sido una especie de asesino de ilusiones. Sí, durante porque 8 yo años. veo las mesas de algunos programas Entonces, donde son todo de Boca, ¿no? 3, 4 años después, mis amigos, muy pocos. están con los cubiertos esperándolo. Más que encima ha tenido un año realmente malo. Ahora, a los que lo queremos a Gallardo y decimos, ha tenido un año malo, River fue un desastre, el año terminó siendo un fracaso. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Pero qué estás esperando? Si ha sido un monstruo. Y acá años malos ha tenido Menotti, Bilardo, Guardiola, Basile, Bielsa, Bianchi y el técnico que se te ocurra. Sí, ¿cómo no va a poder tener también Gallardo? Y bueno, pero es lo del fútbol, ¿viste? El tan, resultadismo permanente. Pero por otro lado está tan inundado, para mí tan claro, de una prensa que después probablemente lo que existe es que existe tantos periodistas de Boca que después están los que son pro Román y los que son anti Román. Claro. Entonces ahí hay una batalla a veces permanente entre ellos. Pero es imposible soslayar. Será una época, será que hoy están muchos los pro 2000, que fue esa época de Boca muy, muy fuerte, entonces por eso hay tanta comunicación o tanta prensa deportiva de un lado y tan poca del otro, y por ahí cuando vengan los años de Gallardo dentro de 10, 15 años, entonces habrá más prensa de River también dispersa en los otros programas y podamos ver un poquitito más de equilibrio, porque la verdad que... Y a mí como me irrita, yo agarro y digo, ¿viste? Bueno, la última, Dieguito, pasa volando, ¿viste? Lo que es tremendo. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano, ¿viste? La clásica frase, no te hice tirar ninguna bomba, me porté bien, ¿eh? Pero vos podés... a ver, yo no sé si voy a tirar bombas, voy a decir lo que pienso y eso por ahí a alguno le puede llegar a molestar. No, totalmente. Mira, antes que me digas, y si querés cerramos cuando quieras, con el que principalmente soy crítico soy con San Lorenzo. Y San Lorenzo me corre por las venas. San Lorenzo me amarga o me alegra mi vida. La Copa Libertadores. Qué bolonqui San Lorenzo, ¿no? Bueno, por eso te digo, pero partiendo desde ahí, me siento libre de poder criticar, porque no es que, lo tuyo no decís nada, ¿no? Son los que peores trato. Dieguito, un placer, ¿eh? Por favor, Marcelo. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, hacemos parte 2. Y si no, invitame a Picado TV. Sí, cómo no, seguramente. A esa la noche y yo ya a mi edad. A esa hora me parece que no encuentro el teléfono prendido. Bueno, vamos y venimos, nos vemos la semana que viene acá en Giros. Pasó mi amigo Diego Díaz. Vamos. Gracias.